Pensando, vimos que el espacio-tiempo de ADS no era globalmente hiperbólico, pero Correcto. pero se usa bastante, ¿no? Entonces, sí Sí. tiene una buena formulación de valores iniciales, ¿no? No, Bueno, no sé. no tienen una buena formulación de valores iniciales como la conocemos. Hay que hacer otras cosas para tratar de que la cosa quede bien definida y es introducir una frontera espacial. Lo que se hace es introducir una frontera espacial y poner condiciones en esa frontera espacial. ¿Ok? Entonces eso es Ujú. lo que se hace en el caso de ADS. Sí, se usa mucho. Este, Alguna gente no está consciente de que eso es lo que está haciendo, imponiendo esas condiciones de frontera en la frontera en la frontera espacial y, o sea, la frontera espacial quiero decir una hipersuperficie tipo tiempo que actúa como una pared, digamos, en Mm, regiones muy distantes, pero una pared que dura todo el tiempo, ¿ok? mm. Una pared permanente allí. A ver, voy a hacer el dibujo. Creo que como la solución que nos mandó Tona, ¿no? Sobre el conjunto de Alexandrov, que no era compacto porque le faltaban justo. Ah, en el- bueno, sí, en el conjunto de Alexandrov que vimos, el- el- bueno, era en de Sitter, ¿no? Era en anti de En Sitter. De Sitter. Esta era una hipersuperficie, este, en el espacio-tiempo de, Anti De Sitter. Ajá. de anti de Sitter, y yo sé que suficientemente en el futuro hay puntos que mandan, que tienen curvas, puedo elegir curvas, en particular geodésicas nulas, que se acercan asintóticamente a una cierta barrera que está por encima de mi superficie y por lo tanto nunca le van a pegar a mi superficie, ¿verdad? Ujú. Y entonces lo que hago es irme muy lejos y poner una frontera acá y una frontera acá y poner condiciones iniciales en esas fronteras. Entonces doy condiciones iniciales acá abajo y aparte doy condiciones iniciales acá, ¿ok? Ah, Esta es una superficie tipo espacial, ujú, sí. ¿ok? Que es lo que pensábamos que iba a ser una superficie de Cauchy, pero no lo es. Ajá, Esta es una superficie tipo temporal, en el sentido de que tiene algunas direcciones espaciales, pero ciertamente tiene una dirección temporal. ajá, ok. ¿Ok? Y entonces ahora estas curvas se registran ahí y entonces yo puedo determinar cosas acá en base a lo que ocurre aquí y a lo que ocurre acá. Ok, ok. ¿Ok? Pero uno impuso esas condiciones acá. Ujú, ¿Ok? sí, Y en sí. ese sentido no es tan sorprendente entonces que cosas en la frontera contengan mucha información. Ok, ok, ¿Ok? ok. Ok, ¿más preguntas? Yo sí, profesor. ¿Sí? Bueno, mi pregunta es, ¿Quién es? Perdón, ¿quién es? soy Eduardo Codis. Oh, ok. Sí, mi pregunta es si a partir del comportamiento asintótico, bueno, de un diagrama conforme, se puede deducir si un espacio-tiempo particular es globalmente hiperbólico o no Sí, están para nada relacionados. sí están relacionados. Uno lo va a ver muy claramente. Uno va a ver muy claramente dónde, qué le pasa a a las curvas este, temporales y causales, porque la estructura conforme, el diagrama conforme preserva la estructura causal. Entonces, vamos a ver, es muy fácil darse cuenta de qué es lo que pasa. De hecho, esa es una de las, de las razones por las que es extremadamente útil
los diagramas conformes para entender la estructura causal y en particular para entender si el espacio-tiempo es globalmente hiperbólico o qué región del espacio-tiempo puede ser globalmente hiperbólica. Ok. Y por ejemplo, ¿verdad que es cierto que si un espacio-tiempo es asintóticamente plano, también es globalmente hiperbólico o no necesariamente No cierto? necesariamente, Ah, ok. Mm. no necesariamente. Un ejemplo muy bueno de esto es la solución de Schwarzschild con M negativo. Esa es solución de las ecuaciones de Einstein en vacío, si quieres. Sí. Es asintóticamente plano, porque para R tendiendo a infinito, el que sea el M positivo o negativo no le importa, tiende a cero. Y ese espacio-tiempo no es globalmente hiperbólico. Ahí hay una singularidad en R igual a cero, que es tipo tiempo. ¿Ok? Ok. Son inextendibles, que terminarían en esa singularidad, son inextendibles. Ok. Entonces, no es globalmente hiperbólico. ¿Sí lo entendió todo el mundo lo que dije? Al Sí. final, sí. Sí, a ver, la métrica. Bueno, le voy a poner de una vez M negativo, entonces. Uy, es horrible escribir con el dedo. Bueno, esto evidentemente es solución de las ecuaciones de Einstein, porque el valor que tenga M, esto es solución de las ecuaciones de Einstein en vacío porque es independientemente del valor que tenga M, ¿verdad? ¿Y cuál es la? En R igual a cero, esta cosa tiene una, este, una divergencia, ¿verdad? Que sabemos que en el caso de Schwarzschild es una divergencia problemática, pero acá, como ven, por lo menos no hay ningún horizonte de Killing y no hay un lugar donde cambie la coordenada t de signo, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, el punto R igual a epsilon, digamos, es simple. R igual a epsilon teta phi y constante. Lo estamos perdiendo, creo. ¿O los demás cómo escuchan? Sí, se está. pero lo puse un signo diferente, ¿no? En el caso en el otro caso, cambiaba la característica del vector d de t de ser temporal a ser espacial cuando cruzaba r igual 2m. Ahora no pasa nada por el estilo. Entonces el vector d de t es temporal siempre. ¿Ok? Ok, sí. Sí. Ok. Entonces las líneas de r constante, teta y phi constante, es una línea tipo temporal de este estilo, ¿verdad? Cuando esa línea es R, lo tiende a cero, se acerca a esta cosa que es la singularidad. Eh, Ok. ¿Ok? Entonces eso es una singularidad. Entonces, como esa es una singularidad, yo puedo agarrar cualquier curva, mirar el pasado, una curva causal dirigida al pasado que le vaya a pegar a esa singularidad, entonces no cruza lo que iba a ser mi hipersuperficie de Cauchy, ¿verdad? No. Entonces esta cosa no es globalmente hiperbólico Ok. y es asintóticamente plano, obviamente. Mm, ya. ¿Ok? Ok. Sí. Bueno, ¿más preguntas? No hay más preguntas.
Yo sí tengo una última, profesor. ¿Ok? Bueno, el universo es, bueno, vimos que el espacio-tiempo de Minkowski es isomorfo a una región del universo estático de Einstein. Sí. El universo estático de Einstein, Es la palabra no es isomorfo, sino es conformamente isométrico. O ajá, sea, tiene la misma métrica, salvo una transformación conforme a una región del espacio-tiempo estático de Einstein. Correcto. ¿este espacio-tiempo qué representa? ¿Representa igual un espacio-tiempo sin curvatura? ¿Cuál? No, no, El, no. El espacio-tiempo estático de Einstein no es un espacio-tiempo sin curvatura. Es un espacio-tiempo ciertamente con curvatura. El hecho de que sea conformalmente isométrico no es lo mismo que decir que es isométrico. O sea, la métrica no es la misma. La métrica difiere de la otra métrica por una transformación conforme. Y mientras que una puede ser plana, la otra no lo es, ciertamente. Y si leyeron el capítulo D, el apéndice E, vieron cómo se relacionan los tensores de curvatura en uno y en el otro. entonces, ¿Okay? bueno, al menos en ese parche que representa el espacio-tiempo de Minkowski, ahí el tensor de curva, bueno, el factor conforme se anula y por eso es cero en esa Perdón, región. el factor conforme se anula únicamente en la frontera. Ah, ok. Profesor, y vamos a caracterizar el infinito de Minkowski con la frontera del espacio de Einstein, ¿no? No, el espacio-tiempo estático de Einstein no tiene frontera. ¿Ok? Lo que tiene frontera es la imagen manteniendo la estructura causal, ¿ok? En otras palabras, bajo una transformación, la métrica es casi la misma, no es la misma, pero es casi la misma, difiere de la métrica anterior por una transformación conforme. ¿Ok? Sí. ¿Más preguntas? Creo que no. Ok. Entonces déjenme terminar una cosa de la clase pasada que al final no terminé y que creo que, opa, no es esta. En la clase 13B, entonces habíamos introducido, a ver, ¿qué tengo que acá? Compartir. Bueno, entonces habíamos dicho que habíamos introducido estas regiones, infinito temporal futuro, infinito nulo, infinito espacial, infinito nulo pasado, infinito temporal pasado, como regiones en, en representando la frontera de nuestro mapeo del espacio-tiempo de Minkowski adentro del espacio-tiempo, estático de Einstein. Bueno, y entonces ahora sí, decidí que sí debo comentarles acá sobre las transformaciones conformes, un par de cosas rapiditas, pero bueno, les dejo que hagan muchas cosas ustedes. Dada una métrica que difiere por un factor suave y positivo, se dice el resultado de una transformación conforme. Entonces, dada la métrica GAB, la métrica JAB, dada por esa cosa con omega cuadrado suave y positivo, es una transformación conforme. Obviamente, entonces, en cierta manera, el punto, cuando omega se hace cero, en realidad ya no es una transformación conforme, sino, digamos, digamos, el borde, digamos, de esta transformación. Es extender un poco la noción de la transformación conforme. Una isometría conforme es un difeomorfismo, un mapeo de la variedad en sí misma, tal que
el mapeo de la primera métrica me da la segunda métrica, ¿no? Cuando uno trabaja con dos métricas relacionadas por con dos métricas cualesquiera, en particular dos métricas que están relacionadas por una transformación conforme, hay que tener mucho cuidado qué métrica uno usa para subir y bajar índices, ¿ok? Ahí es fácil confundirse si uno no está teniendo cuidado, ¿ok? El punto de las métricas conformes es que tienen la misma estructura causal, o sea, todo vector nulo en una es nulo en el otro, todo vector temporal en una es temporal en el otro, y todo vector espacial en una es espacial en el otro. Entonces, la estructura en cuanto a relaciones de causalidad es la misma. Y de hecho, esta es una condición necesaria y suficiente para que dos métricas difieran por una transformación conforme, ¿ok? Que tengan la misma estructura causal. Esta, de hecho, es la base de un programa de hacer teoría cuántica de la gravedad que se llama el programa de los conjuntos parcialmente ordenados de Rafael Sorkin, en donde se basa en generar unos objetos a los que les asigna una estructura causal, un conjunto de puntos a los que les asigna estructura causal, y lo único que le falta es un mecanismo para determinar el factor conforme y así recuperar la métrica. En otras palabras, si a uno le dieron la estructura causal, solo le falta el factor conforme, solo le falta esa función para determinar la métrica totalmente. Y en este programa de Rafael Sorkin, usan algo como el conteo del número de puntos para determinar ese factor de conforme, y de esa manera determinar totalmente la métrica. Entonces, bueno, aprovecho esto para contarles sobre ese programa. La relación de operadores derivada y los tensores de curvatura en dos métricas relacionadas por una transformación conforme son muy simples, ¿no? De hecho, si tenemos un operador derivada asociado con la métrica G y otro operador derivada asociado con la métrica J, que es una transformación conforme de la primera, estos dos operadores, por ser operadores, difieren por un tensor tipo 1-2, como sabemos desde el principio, desde el curso primero en relatividad general, de tal manera que cuando le aplico los dos tensores, los dos operadores derivadas a una forma, a un tensor tipo 0,1, el resultado difiere por este objeto, y es fácil mirar que ese objeto está dado por esta expresión, ¿ok? Eso es parte de la tarea que bueno, se los mencioné el martes pasado, pero obviamente las tareas se las dejo que las hagan durante el fin de semana. Para si ahora lo aplico para un vector, si le aplico el operador derivada a un vector, la cosa funciona básicamente igual, solo que el índice, el C a B aparece con el índice, con el signo al revés. Entonces, si miro cómo se ve el operador derivada contraído con el vector mismo sobre el vector, que es lo que aparece, digamos, en la ecuación geodésica, veo que lo que resulta es esta expresión que tengo acá, ¿ok? Entonces, entonces uno puede notar que en general, si tenemos una geodésica parametrizada con el parámetro afín, en general, digamos, de tal manera que vea gradiente A de G sobre BB fuera 0, eso no asegura que esta cosa sea una geodésica de la métrica conforme, de la métrica J. ¿Okay? Entonces, una geodésica genérica no se mapea a una geodésica genérica. ¿Ok? Entonces, es muy importante no pensar que las transformaciones conformes
mapean geodésicas a geodésicas. Sin embargo, si se trata de una geodésica nula, de tal manera que el vector tangente es nulo, el último término se hace 0, ¿ok? El último término de la ecuación que tenemos ahí arriba se hace 0, porque es un vector nulo, y el penúltimo término es proporcional, es una cantidad y es proporcional al vector mismo, ¿ok? Entonces, eso es, y esa es la forma. Entonces, si empezamos con una geodésica parametrizada de manera afín, de manera que BA, gradiente A de la métrica G con BB era igual a 0, una geodésica nula, para BA, gradiente A de J de BB es igual a algo proporcional a BA. Perdón, a B, creo que están mal mis parámetros. Debería ser un BB ahí arriba. BB. Están mal los índices, ¿ok? Va a quedar algo proporcional a BB. Y eso es la forma de... ¿Perdón? ¿Dónde están mal los índices? En el segundo término del lado derecho debe ser BB, BC, gradiente C del logaritmo de omega. Ah, ok. Sí, porque si no, o sea, la cosa tiene que tener un solo índice libre y el índice tiene que ser Sí. B. Y ahí está mal, ¿no? Sí. Ok, en todo caso, el punto es que queda un proporcional a BB, y esa es simplemente una parametrización, eso es una geodésica nula, es la fórmula de una geodésica nula, pero parametrizada con un parámetro que no es afín, pero se puede reparametrizar, ¿ok? Entonces, salvo en el caso de las geodésicas nulas, sí me mapea una geodésica nula a otra geodésica nula, solo que puede cambiar el carácter afín de la parametrización. En el caso general de que la geodésica no sea nula, entonces en general no la transformación conforme no mapea geodésicas a geodésicas. ¿Ok? Bueno, entonces la tarea que les había dejado es el resto del apéndice D, y en particular calcular la relación entre los tensores de Riemann, Weil, etcétera, entre los asociados con las métricas G y J que acabamos de introducir. ¿Ok? ¿Alguna duda? Profesor, siempre que multiplico una métrica por un factor conforme, o sea, algo suave y positivo, nunca entro en detalles de que lo que definí nuevo, o sea, esta nueva métrica ya no sea, o sea, ya no tenga las propiedades de una métrica. O sea, siempre es métrica. ¿Sí me expliqué? Siempre es métrica, porque número uno siempre va a ser una cosa simétrica invertible. Si el factor no es 0, tiene una inversa, y siempre va a tener su signatura, es decir, cuando la diagonalice en algún lugar, en algún punto, en cada punto cuando la diagonalice, va a tener signatura más, menos, perdón, menos, más, va a tener la misma signatura. Entonces va a ser una métrica lorentziana exactamente igual, ¿verdad? Sí, ok. Entonces obviamente no perdí nada. Pero es una métrica distinta, no es la misma métrica, ¿eh? No pensar que porque difieren por un factor conforme, son la misma métrica. ¿Ok? Sí, gracias. Hay gente que piensa que esto es simplemente rescalar las unidades o cosas por el estilo. Cuidado, ¿eh? No es la misma métrica. Ok. Tengo una duda entonces. Sí. Entonces omega es una función de las coordenadas. En general, sí. Pero, ¿cuáles coordenadas? ¿Las de G No, a B? es una función sobre la variedad. Olvídate de coordenadas. Es una función Ok. sobre la variedad. Es una función de la variedad en los reales, De la variedad positivos. Sí, no importa. Ok. No importa. Sí, si pongo coordenadas va a ser una función de las coordenadas, pero en general es una función de la variedad. Una función nada más. Ok.
¿ok? Por supuesto, si la quiero expresar, generalmente necesito poner algunas coordenadas para poderla expresar, pero Sí, claro, pero está bien definida, es una función suave. es una función suave, etcétera, etcétera. Ujú. Ok, ¿más preguntas? Yo sí tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Quién es? Karen, Karen, ok. aquí en la transformación conforme dijo que no se mapean geodésicas en geodésicas, entonces, ¿qué es lo que se mapean? ¿Puntos? A ver, la transformación, No me queda ahí claro. la transformación conforme, Aquí en este caso. la transformación conforme cambia a partir de una métrica me da otra métrica, ¿ok? En el mismo punto ahora tengo dos, para cada punto en toda la variedad, tengo ahora otra métrica, ¿ok? La métrica Sí. es un campo tensorial, ¿verdad? Es un campo tensorial, es un campo que a cada punto le asigna un tensor tipo 0, 2, ¿verdad? En la variedad Sí. suave, bla, bla, bla. Y ahora, dado uno de esos tensores, campos tensoriales, acá generé otro campo tensorial. Ok. ¿Ok? Sí. Y entendí. representa otra métrica. Ok. Como comentamos hace un momento, Sí. tiene las mismas propiedades de ser métrica, de ser simétrica, de ser invertible, de ser bla, 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 bla. ¿Ok? Ok. Pero es otra métrica. Sí. Ok. Gracias. Tenemos que acostumbrarnos a que podemos poner en una misma variedad varias métricas. Probablemente en la física, por lo menos en la física clásica, es natural pensar, lo que uno piensa es que hay una métrica física, hay una métrica que es la física. Pero para hacer cálculos y para hacer análisis, a veces tenemos que meter más de una métrica en la variedad. Por ejemplo, eso mismo ocurrió cuando hacíamos teoría de perturbaciones. Cuando en el primer curso se hace perturbaciones lineales. Había dos métricas, una métrica de fondo y una métrica perturbada. Pensábamos que la métrica real, la física, es la perturbada, pero usábamos propiedades de la métrica de fondo para analizar esas perturbaciones. ¿Ok? Ok. Sí. Entonces, uno para hacer el análisis y para hacer trabajos, a veces mete más de una métrica en la misma variedad. Aunque, como dije, desde el punto de vista clásico, uno esperaría que haya una única métrica física. Si uno se va al mundo de la gravedad cuántica, podría esperar que en una misma variedad esto se represente por una superposición, haya más de una métrica física, o la métrica física no esté bien definida, o haya algún tipo de superposición de métricas. Pero bueno, ahí ya estamos hablando de una cosa muy, muy extraña, de la que obviamente no vamos a tratar en este curso. Sí. ¿Ok? Ok. Sí. Bien. Ok, ¿alguien más? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a tener un quiz. Tonatiuh, por favor, mándales el quiz a los estudiantes. Este es un quiz para centrado en el capítulo anterior, en el capítulo de formulación de valores iniciales. Es un quiz especialmente conceptual, pero quiero ver si entendieron o cuánto entendieron de lo que hicimos allá y de los problemas que enfrentamos y de cómo los solucionamos. Entonces, mientras más detalle me puedan dar, mejor. ¿Ok? Entonces, la pregunta, como ven, les doy una teoría un poquito distinta, donde tenemos algo parecido a la teoría de Einstein, solo que bueno, no se fijen en la acción, si quieren, si no necesitamos mirar la acción, aunque está escrita ahí, porque no hemos estudiado eso, eso no lo hemos estudiado, digamos, por el momento. No sé si en el curso primero vieron la formulación lagrangiana o la formulación del principio de acción, pero no importa. Podemos saltarnos la primera ecuación y simplemente ir a las ecuaciones
a las ecuaciones que se derivan de esa acción, que son unas ecuaciones para un campo escalar que aparece ahí. Y entonces es una teoría modificada de la gravitación, donde de alguna manera ese campo escalar controla lo que sería, en cierta manera, la constante de gravitación, porque si ven que lo que aparece multiplicando al tensor de energía momentum es esa F en vez de ese de G de Newton, normalmente, que aparecería normalmente. Y bueno, es una teoría distinta. Tiene una forma un poco diferente. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son los problemas que tengo que enfrentar si quiero analizar y determinar y eventualmente probar que esa teoría tiene una buena formulación de valores iniciales? ¿Ok? ¿Alguna duda? Profesor, o sea, la idea es bueno, el PDF que envió, bueno, yo lo veo, se ve un poco extraño en mi teléfono, no sé si le pasa a todos. Sí, Bueno, tiene el PDF está marcado en negro, cubierto con negro toda la parte que no es importante, lo saqué de un paper. Ok, Y solo dejé las ecuaciones relevantes. ok, que es Entonces, lo del el tensor de energía momento, ¿no? sí, sí. Bueno, y aparte, el paper ese se dedicaba a un caso en que había parte del campo escalar, había otra materia, y me voy a interesar, pido a ustedes que consideren el caso en que no hay ninguna otra materia aparte del campo escalar. En ese paper se analizaba una teoría donde aparte del campo escalar había un fluido perfecto, caracterizado por Rho y P. Ahora les digo, no, el fluido perfecto no está. Entonces, es vacío salvo por el campo escalar ¿ok? Ok, sí. Entonces, el GAB es el mismo que de relatividad general normal, ¿no? El GAB es el mismo que la relatividad general normal, correcto. Ok. Bien. Bueno, ya, sí. Entonces solo ignoramos la parte del tensor de materia. La parte de materia ordinaria del fluido perfecto la ignoran. La única parte de materia que no pueden ignorar, porque si no sería, es el campo escalar, que en cierta manera es materia, pero está mezclado con la gravitación de una manera rara, digamos. Ok. ¿Ok? Entonces quiero que identifiquen cómo se complicaría y qué habría que resolver y qué habría que hacer para... No les pido que me lo solucionen todo, les pido que me identifiquen cuáles son los puntos que hay que solucionar y si pueden decir algo de qué tipo de cosas harían ustedes para solucionarlo mejor, pero lo que me importa más es que identifiquen cuáles son las problemáticas que enfrenta uno en esta teoría. ¿Ok? Ok. Que piensen qué hicimos, cómo lo hicimos y qué haríamos acá y qué dificultades enfrentaríamos para tratar de hacer algo similar. Ok. ¿Ok? ¿Tenemos unos 20 minutos? Tienen media hora. Ok, gracias. Perdón, y los quiero ver. Ok. Por favor, todo el mundo prenda sus cámaras. Está bien, pero no se apuren porque no pretendía yo que solucionen todo el problema, sino que me muestren que estaban conscientes de las dificultades. Bueno, seguimos con la clase. Ok. Entonces el tema continúa siendo planitud asintótica. La clase pasada vimos cómo agregarle al espacio-tiempo de Minkowski unas fronteras, primero que todo metiéndolo mapeándolo hacia el universo estático de Einstein, y viendo que lo podíamos mapear a un abierto ahí, y agregamos ahí dentro de ese espacio-tiempo las fronteras
y las consideramos como haberle agregado, digamos, unas fronteras al espacio-tiempo de Minkowski después de haberlo sujetado a esta transformación conforme. Las fronteras de ese mapeo correspondían a 3 puntos y 2 regiones. Los puntos eran el infinito temporal, el I+, el infinito temporal futuro, que le llamamos I+, infinito temporal pasado, que lo llamamos I-, infinito espacial y 0, que uno hubiera pensado, si uno hubiera pensado intuitivamente qué sería el infinito espacial, uno hubiera pensado que es una 2 esfera, pero resulta, si se recuerdan, que el radio de esa 2 esfera, el área de esa 2 esfera es 0 porque el factor que viene multiplicando a la parte, digamos, a la métrica estándar sobre la esfera, es el seno de R en vez de R. Entonces, eso tiene un 0 tanto en 0 como en pi. Y eso hacía que la 2 esfera en realidad se convirtiera en un punto. Y I0 no es una 2 esfera, sino es un punto. Y aparte de eso, había 2 regiones tridimensionales, que las llamamos infinito nulo futuro e infinito nulo pasado. Representaban de donde venían las geodésicas nulas desde un remoto pasado o hacia donde iban las geodésicas nulas hacia un remoto futuro. Y entonces la idea ahora es que esto mismo que hicimos con los espacios, con el espacio-tiempo de Minkowski, lo queremos hacer con espacio-tiempos que sean suficientemente cercanos a Minkowski en regiones distantes. ¿Ok? Y eso lo vamos a hacer pidiendo de que exista una construcción parecida a la que acabamos de hacer con el espacio-tiempo de Minkowski. ¿Ok? Pero queremos hacerlo para un conjunto suficientemente interesante de espacio-tiempos. Entonces vamos a suavizar o relajar los requerimientos que pusimos en el espacio-tiempo de Minkowski. En particular, y en los cuales en principio hay materia, y si hay materia en general esta estará presente en todo tiempo, en particular en tiempo arbitrariamente tempranos o tiempos arbitrariamente tardíos. Por lo que, ahora, esa materia que estaría presente en tiempos arbitrariamente tardíos y arbitrariamente se movería por curvas, temporaloides, en particular, tipo, si hubiera partículas libres o algo por el estilo, se moverían en geodésicas temporales, y sabemos que esas todas terminarían en el futuro, y empezaría en el futuro infinito y empezarían en el futuro infinito. Pero si ahora tomamos en cuenta que esa materia gravita, obviamente va a distorsionar la estructura del espacio-tiempo por su efecto gravitacional. O sea, si no las pensamos como materia de prueba, si no tomamos en cuenta que esa materia va a estar gravitando, va a estar curvando el espacio-tiempo, y se va a juntar toda esa materia en este punto y más, y se va a haber estado toda junta en ese punto y menos, es natural esperar que en esos puntos, cuando compactifico, las cosas se vuelvan muy, muy desagradables. Entonces no vamos a requerir que la construcción se pueda poner los puntos y más y menos. Es más, esperamos que en general no se pueda llevar esa construcción a cabo por lo que acabo de decir. ¿Ok? Sin embargo, sí vamos a pedir que las otras regiones se puedan construir con posibles pequeñas o con ciertas variaciones. Bueno, se han intentado a lo largo de la historia de este problema, se ha intentado muchas definiciones. Algunas son muy restrictivas y entonces no hay muchos espacio-tiempos interesantes. Otras son muy laxas, entonces no se puede concluir casi nada. Resulta que hay una definición que permite una gama suficientemente interesante de espacio-tiempos y permite analizar muchos aspectos que se desean analizar.
y esa es la definición que nos da Wald y es con la que trabajaremos. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a hacer ahora es explicar esta definición, que es una definición larga y con varias cláusulas. Y vamos a ver cómo esas cláusulas se realizan en particular en la construcción que hicimos del espacio-tiempo de Minkowski. Ok, entonces, definición, un espacio-tiempo, lo llamaremos asintóticamente plano en infinito espacial y nulo. Si existe otro espacio-tiempo, M tilde y G tilde, y ese otro espacio-tiempo tiene un punto distinguido, que lo vamos a llamar I0, y tal que hay la métrica, la nueva métrica es C infinito en todo el espacio-tiempo, excepto el punto 0, el punto I0, o sea, en ese punto le voy a permitir a la métrica no ser realmente suave, y le voy a requerir que la métrica sea una cosa que se llama C mayor que 0 en I0. Eso quiere decir, esa C mayor que 0 es una cosa entre continuidad y diferenciabilidad. Lo que quiere decir eso es que es continua y hay derivadas direccionales bien definidas en ese punto, pero que los límites de las derivadas direccionales pueden depender de la dirección. ¿Ok? El punto es que al acercarnos a infinito en esas direcciones, las cosas pueden depender de la dirección en lo que lo hagamos. En Minkowski, en el espacio-tiempo de Minkowski, esto no ocurrirá debido a la alta simetría de ese espacio-tiempo. ¿Ok? Una idea para ver el tipo de función que uno puede tener en mente en esa situación, lo da una función bastante conocida, que uno estudia en cálculo, que es la función xy dividido por x cuadrado, perdón, x cuadrado y cuadrado dividido por x a la cuarta más y a la cuarta. ¿Ok? Esa es una función que uno estudia en cálculo. En cálculo, y es una función que es continua, pero sus derivadas, cuando me acerco al punto, bueno, el único lugar preocupante es el lugar 0, y cuando me acerco a 0, puedo ponerlo, si quieren, coordenadas radiales, y obviamente esa cosa va como r a la cuarta sobre r a la cuarta, entonces tiende a 1, tiende a un medio, perdón. Pero sus derivadas direccionales dependen de qué dirección la tome. De hecho, no, perdón, esta función no es ni siquiera no es continua. Ok, bueno, pues no es exactamente esto lo que quiero decir, pero esta es una función que no diverge en infinito, pero tiene límites distintos, okay, tiene límites distintos dependiendo de por dónde yo me acerque. ¿Ok? Bueno, entonces funciones de este tipo serían las derivadas de la métrica. Tendrían cosas como este tipo donde los límites dependen de cómo, bueno, los límites de las derivadas dependen de cómo yo me acerque. Ok, volvamos a nuestras cosas. Bueno, pero esto es, todavía no hemos dicho cuál es la relación entre la métrica, entre el espacio-tiempo nuestro, que vamos a decir que es asintóticamente plano, y ese otro espacio que tiene este punto distinguido. Vamos a pedir que exista una isometría conforme que mapee a la variedad M en la variedad M', y que lleve a la métrica GAB a una métrica que sea conformemente que difiera por un factor conforme de la métrica GAB tilde en la imagen de la variedad, obviamente. ¿Okay? Entonces, el mapeo no necesita ser
no necesita ser sobre, pero sí necesita cubrir a todos los puntos de M. Y ahora vamos a pedir 5 condiciones sobre toda esta construcción para decir que un espacio-tiempo es asintóticamente plano. Lo primero que vamos a pedir es que si yo considero ese punto I0 y considero su futuro causal y su pasado causal, perdón, y la clausura de su futuro causal, unión, debería ser el pasado, ahí debe ser un más, debe ser un menos, y la unión, la clausura de su pasado causal, entonces, perdón, el segundo más es menos en el primer término, o sea, es el pasado causal. Eso me dé toda la variedad M tilde menos los puntos que estaban o que han sido mapeados de la variedad M. En otras palabras, esto me asegura que el punto I0 tiene una relación espacial o no afecta causalmente a ninguno de los puntos de phi sub M, ¿ok? De la imagen de mi espacio-tiempo. ¿Okay? Que es justamente lo que ocurre con nuestra construcción en el espacio-tiempo en el caso de Minkowski. Recuerden que la gráfica allá era teníamos, digamos, olvidándonos de la repetición de los puntos, teníamos scribe más, scribe menos, esto era R igual a 0, y este es el punto I0. Y el espacio-tiempo de Minkowski estaba mapeado, digamos, al interior de esta cosa. Entonces, el punto I0 no estaba ni en el futuro causal, no estaba en el futuro causal, ningún punto de M que están acá, estaba en el futuro causal o en el pasado causal del punto I0. Estaba relacionado espacialmente. ¿Sí? ¿Claro? No los oigo. No mucho. A ver. El punto era el infinito futuro espacial, ¿verdad? El de la esquina. El punto infinito, sí. Los otros puntos, fíjense que no vamos a pedir que existan no vamos a pedir que exista I más e I menos. Esos no los vamos a pedir que existan. Vamos a pedir, sin embargo, que exista el punto I0. Y ese punto I0 quiero que esté relacionado, que no esté en el futuro causal ni en el pasado causal de ningún punto de mi espacio-tiempo original. Ok. Como lo que dibujé acá. ¿Verdad? Punto de espacio-tiempo original, bueno, en realidad cada punto que estoy dibujando aquí es una 2 esferas, recuerden, ¿no? Sí. Ok. Pero la relación de todos esos puntos de esa 2 esferas con este punto es espacial, no es temporal. O sea, este punto no está en el pasado causal de ningún punto, ni en el futuro causal de ningún punto de mi espacio-tiempo original. Sí va a estar en el futuro causal de este punto, pero este punto no era parte de mi espacio-tiempo original. ¿Ok? Esta cosa es la frontera que yo añadí. Esta cosa es la frontera que yo añadí. Y este punto es el coso que yo añadí. Pero de mi espacio-tiempo original no está. ¿Ok? Sí. ¿Sí? ¿Ahora sí es claro? Sí, claro. Y es más, vamos a pedir que la frontera de la imagen de mi espacio-tiempo bajo esta isometría conforme sea justamente hecha de 3 regiones. I0, scribe más, que sea, scribe más que sea la frontera de J más de I0 menos el punto I0 mismo, obviamente, y scribe menos que sea la frontera. Ahora sí estoy usando punto para la frontera porque ahora estoy usando un programa que sí me deja poner los puntos bien. Scribe menos sea la frontera
de J J punto de, perdón, la frontera de J menos de I0 sin incluir I0. ¿Ok? Entonces, otra vez, vamos a la gráfica. Entonces tengo I0 en el espacio-tiempo abierto, en el espacio-tiempo nuevo, en el espacio-tiempo tilde. J más de I0 es esto. ¿Ok? Esta parte me la voy a olvidar, no me va a interesar esta parte porque no está relacionada con nuestro espacio-tiempo. ¿Ok? O no lo voy a considerar como parte de la variedad. Y entonces la frontera de J más de I0 es justamente esta cosa de acá, que es Scry más. ¿Ok? Y el pasado causal de I0 sería todo esto. Toda esta parte de acá no me va a interesar. Lo que me interesa es esta parte de acá. En nuestro caso, en el caso-tiempo del espacio-tiempo de nuestro, en realidad toda esta parte no estaba o estaba repetida porque recuérdense que nuestro espacio-tiempo estaba metido en el espacio-tiempo estático de Einstein como un rombo que venía aquí y se pegaba en los otros lados y digamos acá era este era I0. No sé si estoy dibujándolo que se entienda. Pero digamos, esta parte de aquí está atrás, por la parte de atrás del rombo. Esta parte de aquí está en la parte de aquí adelante. Esta parte está aquí adelante del espacio-tiempo, ¿verdad? Este era el I0 y más, este era el I menos. ¿Sí? Y esto está envuelto en el cilindro, digamos, y se tocan acá en I0. ¿Ok? Entonces, en este caso, el futuro causal de I0 es todo esto que está por acá. Y la frontera del futuro causal de I0 es justamente estas dos líneas, que en realidad son la misma línea, porque, bueno, y lo mismo ocurre acá. ¿Ok? Necesitan usar un poquito la imaginación. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí, bueno, sí habíamos visto que era como, bueno, cuando estaba pegado. Uh-huh. Ok, entonces eso es lo que vamos a pedir, que algo así ocurra. Vamos a pedir que exista un entorno de M punto, de la frontera, bueno, de la frontera debería ser de phi de M, ¿ok? De la imagen de M, ahí debería decir de M, pero bueno, en el libro creo que usa M punto y yo lo usé M punto también. Existe un entorno de esta frontera en que el espacio-tiempo sea fuertemente causal. Entonces, otra vez, nuestro espacio-tiempo, lo que queremos es que haya por lo menos un entorno de toda esta región, de toda esta frontera. Okay. Ese es el entorno B, donde que sea en el que el espacio-tiempo sea fuertemente causal. ¿Ok? Para que no haya cosas como
curvas que se aproximen mucho a ser curvas temporales cerradas en esa región, y mucho menos, ¿no? O sea, que para todo punto en ese entorno exista otro entorno más chiquito, tal que ninguna curva causal intersecte a ese entorno más de una vez, ¿no? Ese era el requerimiento de ser fuertemente causal. ¿Ok? Entonces esto es muy natural. La función omega, el factor conforme que relaciona las dos métricas, vamos a pedir que se pueda extender a toda la variedad de m tilde como una función c infinita, excepto tal vez en el punto I0, donde solo le vamos a pedir que sea C2, o sea, que tenga hasta segundas derivadas continuas. En la frontera, otra vez, en la frontera de la imagen, porque el espacio-tiempo nuestro no tenía frontera. El que tiene frontera es la imagen de m bajo phi. Entonces esto debería ser la frontera de phi de m, que consiste de estas regiones. Vamos a pedir que omega se haga 0, el factor conforme se haga 0. Eso es lo que demuestra, va a estar demostrando que las regiones infinitas han sido traídas a distancias finitas. ¿Ok? La relación entre distancias medidas por una métrica y por otra es, bueno, cosas que son infinitas acá serán finitas. Cosas que eran finitas en la otra cosa acá serán 0. Entonces, ese es el requerimiento de que estemos hablando de haber traído regiones infinitas del espacio-tiempo M a regiones finitas del espacio-tiempo M tilde bajo la acción de nuestra difeomorfismo. Vamos a pedir que la derivada el factor omega sea mientras que en I0 el límite cuando el punto se acerca a I0 de la derivada sea 0 y la segunda derivada del factor omega sea la métrica en el punto I0, la métrica del espacio-tiempo conforme. ¿Ok? Esto nos va a asegurar que la métrica en infinito es plana y se aproxima a la planitud con una tasa apropiada. ¿Por qué esto asegura que la métrica sea plana? Porque siempre en un punto yo puedo escoger coordenadas en que la métrica este es un espacio razonable, el espacio-tiempo m g tilde, es un espacio-tiempo razonable, y en cada punto puedo escoger coordenadas normales de Riemann en que la métrica toma la forma de Minkowski. Entonces, esto es lo que va a asegurarnos que en ese punto la métrica se aproxime a la métrica de Minkowski. Bueno, vamos a mirar entonces cómo estas son las 4 condiciones, creo que eran 5 condiciones. Acá está. Okay. Vamos a mirar entonces estas condiciones, primero estas 4 condiciones, cómo funcionan en el espacio-tiempo de Minkowski. Ok, entonces en el espacio-tiempo de Minkowski habíamos empezado cambiando las coordenadas, la habíamos empezado escribiendo la métrica de Minkowski en coordenadas esféricas. Entonces teníamos dt cuadrado menos dt cuadrado más dr cuadrado más r cuadrado ds cuadrado, donde ds cuadrado me refiero a la métrica usual de la esfera, ¿no? De teta cuadrado más seno cuadrado teta de phi. ¿Ok? Bueno, también se puede poner coseno cuadrado teta y uno cambia el rango de los tetas. ¿Ok? Esa es la métrica usual de la esfera. Y cambié aquí las coordenadas T y R a unas coordenadas nulas, T más R y T menos R, y entonces al final me quedó esta métrica
escrita de esta manera, ¿verdad? Entonces, R quedó U menos B dividido 2 y R cuadrado es U menos B al cuadrado dividido 4, que es lo que tenemos ahí. Entonces, esa métrica es la métrica de Minkowski en estas coordenadas nulas, ¿ok? ¿Sí? Sí. Bueno, les recuerdo que el factor conforme que introdujimos aquella vez era esta cantidad 1 sobre la raíz cuadrada de 1, bueno, perdón, hay un 2, pero básicamente tengo 1 sobre 2 sobre la raíz cuadrada de estas 1 más b cuadrado y 1 más u cuadrado, donde les recuerdo que u cuadrado y b cuadrado eran cantidades que tendían a infinito, en infinito, ¿verdad? Por lo menos una de ellas tendía a infinito, en infinito, ¿no? Porque una era t más r y la otra era t menos r. Entonces el factor, para cualquiera de ellas dos tendiendo a infinito, el omega tiende a 0 cuando yo me acerco a infinito, y bueno, y en particular va a ser 0 una vez que me extienda a la frontera. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a mirar cómo es la acción del operador derivada sobre este factor conforme. Bueno, son dos operadores derivada. El operador derivada asociado con dos métricas actuando sobre una función son iguales, ¿verdad? Los operadores derivadas difieren cuando empiezan a actuar sobre tensores, pero actuando sobre una función siempre son el mismo, ¿no? Entonces, el operador derivada asociado con la métrica tilde y la métrica usual son el mismo operador derivada, y entonces acá puedo mirar quién es el operador derivada de esta cosa y simplemente miro qué es y me da esta forma, bueno, tensor tipo 0, 1 que escribí a la derecha, ¿verdad? Eso es simplemente una cuenta sencilla, ¿no? Tomar derivada con respecto a u por du sub a y derivada con respecto a b por db sub a, y me queda eso ahí. ¿Alguna duda hasta ahí? No. No. Bueno, esta cosa otra vez parece tender a 0 en infinito. Pero resulta que si levanto el índice con la métrica G a B, entonces este objeto me queda, para convertirlo en un vector, este objeto me queda de esta forma, que no es necesariamente 0 en infinito. ¿Ok? No es necesariamente 0 en infinito porque tengo un U, por ejemplo, en el primer término tengo un U. Si B es finito, pero U es infinito, o U tiende a infinito, tengo U sobre la raíz cuadrada de 1 más U cuadrado, que va a ir como U. Entonces, U sobre U no da 1, no 0, ¿no? Y lo mismo pasa con el otro término. Tengo un B dividido la raíz cuadrada de 1 sobre B cuadrado. Entonces, si U es finito, pero B tiende a infinito, ese segundo término no es 0. De hecho, por ejemplo, vemos cuando B tiende a más infinito, el resultado, pero U es finito, el resultado es simplemente este vector de du. Finalmente, puedo calcular la derivada, la segunda derivada del factor conforme. Bueno, está dada por esta expresión. Es una cuenta sencilla ver que el símbolo de Christoffel con las coordenadas, escogiendo o fijando coordenadas u y b para el término de arriba, es simplemente está dado por esta cantidad, que es básicamente proporcional a la métrica de la 2 esfera. Y entonces ahora simplemente hago cuentas, calculo el operador derivada usual, actuando sobre la cosa que había calculado antes. La cosa esta que había calculado antes era esta cosa que tenía acá.
en la tercera línea, y ahora le aplico el operador derivada. Bueno, primero el operador derivada usual. Le añado el término que viene de los símbolos de Christoffel, de la métrica usual. Y ahora, finalmente, hago uso de la diferencia entre los operadores derivada asociados con la métrica tilde y la métrica usual, que difieren por un factor, por este factor CAB, y entonces, donde es CAB, se los había dejado de tarea, demostrar que es esta cosa de acá, de manera que contrayendo CAB con el gradiente de omega que teníamos antes, bueno, hay que simplemente sustituir, multiplicar todo esto por el gradiente de omega que teníamos en la página anterior, el gradiente de omega que teníamos acá en la tercera línea, y es una cuenta, y da como resultado, bueno, esto que tenemos ahí. El punto es que me va a interesar ver qué pasa con todo esto cuando me acerco a cero, a I0, a infinito espacial nulo. Bueno, este término, salvo el último término, todo se anula cuando me acerco a I0 o en I0. ¿Ok? Se los dejo que lo chequen. Y también el otro, tenemos también entonces que el otro término que tiene esta expresión, I0, ¿ok? De manera que la segunda derivada del factor conforme me da proporcional, bueno, me da este término que es el único que sobrevivía. Absorbo el factor conforme al cuadrado que lo tengo dado por esta cosa que tengo acá. Y tomo en cuenta que GAB por el factor conforme es lo que llamábamos GAB tilde, y tengo esta otra cantidad allí, UB más U cuadrado más B cuadrado, ¿ok? Esas cantidades ambas tienden a infinito en I igual a 0, y el límite cuando esas cantidades tienden a infinito, es, a ver, ¿por qué hay un factor de 2 que me está molestando? El límite es V sobre UV, y entonces me da 2. Ah, bueno, ok. Y esa última expresión, cuando se evalúa en I0, o sea, en el límite cuando U tiende a 0 y B tiende a 0, es 2, porque V sobre 1 más U cuadrado raíz es básicamente U, 1 más B cuadrado raíz es básicamente B, entonces eso es el límite da 1, tengo el factor de 2 arriba y entonces me queda 2GAB por I0, que era justamente el requerimiento que tuvimos acá en el punto 4. ¿Ok? Que la segunda derivada del factor conforme de GAB. ¿Ok? Entonces era simplemente una cuestión de checar. Entonces estos requerimientos que los pusimos en general se cumplen automáticamente en la construcción nuestra, ¿no? Entonces, bueno, menos mal, porque queremos decir que un espacio-tiempo es asintóticamente plano si se puede hacer una construcción como la que hicimos para nuestro espacio-tiempo de Minkowski, y mejor que
funcione para el espacio-tiempo de Minkowski, para esa construcción que hicimos, ¿no? Entonces, acá estamos mostrando que efectivamente funciona. El requerimiento quinto es que la función que lleva las direcciones nulas en I0, ¿ok? O las clases de equivalencia de vectores nulos, ¿no? Una dirección nula es la clase de equivalencia de los vectores nulos, al conjunto de curvas integrales de esos vectores, al conjunto de las curvas integrales de esta cantidad NAB, que es subirle el índice a este gradiente de B, que esas curvas integrales nos lleven a cubrir I más e I menos. ¿Ok? Entonces estoy mirando que los vectores, lo que quiero pedir es que si yo agarro los vectores, a ver, ¿dónde estoy? A ver, la superficie omega igual a 0 es esta superficie. Bueno, y es esta superficie, ¿no? El vector tangente a esa hipersuperficie, perdón, el vector normal a esa hipersuperficie es también tangente, porque esta es una superficie nula, entonces el vector tangente es igual al vector normal, ¿verdad? El vector normal es aquel que es perpendicular a todos los vectores de la hipersuperficie. En este caso, ese vector es perpendicular a todos los vectores de la hipersuperficie, incluyendo a sí mismo, porque él es nulo. ¿Ok? Entonces, estos vectores generan, el conjunto de todos estos vectores generan o sea, busco las curvas integrales de estos campos vectoriales y me van a generar, en este caso, I más, scry más, y en este caso, yendo para atrás, integrando estos cosas, me van a generar scry menos. ¿Ok? Entonces, ese es el otro requerimiento. Y entonces voy a pedir que la función que lleva a esas direcciones nulas, o sea, que a cada vector nulo le asigno una integral hasta cierta dirección, cierto valor del parámetro afín de la curva, me mapee a esos vectores nulos o a esas direcciones nulas a estas hipersuperficies y que sea un difeomorfismo. Esta condición asegura que los generadores nulos de las regiones que llamamos infinitos nulos emerjan de I0 de la manera apropiada y en particular que tengan la topología S cuadrado por R. ¿Ok? Porque los vectores saliendo de un punto, los vectores nulos, saliendo de un punto cualquiera, los vectores nulos generan una región que tiene topología S cuadrado por R. ¿Ok? Es la dos esfera de un frente de luz que se aleja de nosotros, digamos, a la velocidad de la luz. Entonces tiene topología S cuadrado por R. ¿Sí? Estoy pensando justamente esto. Si tengo un punto y miro el cono de luz futuro o qué es lo que generan los vectores nulos que salen de ese punto, pues generan esta cosa, que si quieren esto me lo puedo imaginar como alguien prendió una luz y acá están los fotones que van viajando a lo largo del cono de luz. Esos en un instante dado son una dos esfera, ¿ok? Que está a una distancia, bueno, apropiada, dependiendo de cuánto tiempo esperé, digamos, me esperé un cierto tiempo, esa esfera va a estar a una cierta distancia y esa esfera se agranda a la velocidad de la luz porque está hecha de luz. Y esa cosa tiene obviamente topología de la dos esfera por R. Perdón, R es bueno, R positivo en este caso. ¿Sí? Sí. Ok.
Entonces, esto se los estoy digiriendo, pero necesito que ustedes se sienten y lo digieran. Finalmente voy a pedir que dada una función suave en M unión, o sea, en mi espacio-tiempo original o la imagen de mi espacio-tiempo original, más los infinitos nulos pasados y futuros, que satisfaga que la divergencia de esa función por estos vectores n que definí acá arriba sea cero, entonces voy a pedir que el campo vectorial dado por esa W a la menos 1 por NA es completo en I más unión I menos. En otras palabras, que ese campo vectorial genera curvas integrales que no terminan para un valor finito del parámetro afín. Entonces, recuerda, una curva es incompleta, una geodésica es incompleta si necesita terminar longitud afín finita. Entonces acá pido que eso no ocurra, que esto se pueda extender infinitamente en el parámetro afín. Y entonces esta condición nos asegura que la totalidad de las regiones de infinito nulo están presentes en el espacio-tiempo conformalmente completado. O sea que los infinitos nulos no sean cortados de alguna manera. ¿Ok? Bueno, esa es la condición del asunto. Notamos que hay mucha arbitrariedad en la elección de la métrica no física. O sea, teníamos nuestra métrica física en el espacio-tiempo M y GAB, y el espacio-tiempo no físico, MGAB, era un espacio-tiempo en el que que podíamos mapear nuestro espacio-tiempo original adentro del otro espacio-tiempo, y había un factor conforme que relacionaba la métrica GAB con su imagen bajo ese difeomorfismo, que se hacía cero. El punto es que si empiezo con un espacio, con una construcción de estas, y agarro cualquier función suave y positiva de M en M', puedo hacer otro factor conforme que lo llamo omega tilde, que es el producto del omega chiquito por el omega que tenía antes, y va a satisfacer todas las mismas propiedades. ¿Ok? Y de hecho hay aún más libertad en las construcciones, pues se puede, el requerimiento de que el omega sea suave en I0 se puede obviar, porque recuerden que no pedíamos que la métrica fuera suave no pedíamos que la métrica fuera suave, la métrica G tilde no necesitaba ser exactamente suave en I0, sino únicamente le pedíamos este requerimiento más débil, ¿no? Entonces, podría yo suavizar ese requerimiento sobre la función omega, o sea, a pesar de que omega podría ser suave en todo el espacio-tiempo menos, omega chiquito podría ser suave en todo el espacio-tiempo, menos en I0, y de todas maneras omega tilde seguiría satisfaciendo el asunto siempre y cuando la no suavidad de omega chiquito no dañara esa condición de ser C mayor que 0 que definí en ese momento, ¿no? Entonces hay una enorme arbitrariedad. El punto es que dada una construcción de una de estas construcciones, que llamaremos una compactificación del espacio-tiempo, puedo hallar muchas multiplicando por funciones suaves y distintas de 0. ¿Ok?
Bueno, entonces les dejo de tarea leer las páginas 276 a 285 de Wald, donde habla sobre más cosas en las que no vamos a entrar, pero quiero que los estén conscientes de ellas. Y lo que vamos a hacer la clase que viene, que no está hecho bueno, no está hecho en muchas partes, es ver que el espacio-tiempo de Schwarzschild es asintóticamente plano. Entonces vamos a agarrar y vamos a construir la compactificación conforme del espacio-tiempo de Schwarzschild, que va a ser muy interesante porque nos va a dar ideas de qué es lo que va a pasar genéricamente con agujeros negros en espacio-tiempos asintóticamente planos. ¿Ok? Pero eso no nos dio tiempo, no lo vamos a hacer en esta clase, ya lo haremos en la clase que viene. Ok, ¿dudas? Todo este material está en el WAD. Todo este material está en el Wald. Lo que yo he hecho, casi todo el material que les estoy dando está en el Wald. De vez en cuando meto algún material, poquito material que creo que sirve para aclarar las cosas. Esta cosa que vamos a hacer la clase que viene no está en el Wald, por ejemplo, pero casi todo lo demás está en el Wald. Y yo lo que estoy tratando de hacer en este curso, el Wald es un libro extremadamente denso, difícil de leer. A mucha gente no sé qué palabra decir, le hace perder la esperanza de que lo va a entender, y entonces lo que tratamos de hacer aquí en el curso es desmenuzar los pedacitos y mostrar en más detalle algunos aspectos, ¿ok? Pero sí, está todo en el Wald, y acá está en cierta manera desmenuzado y enfatizado algunos aspectos que no se entienden en el Wald también por qué están, ¿ok? A mí me gusta decir que el curso es una especie de unzip del Wald. Zip Wald viene extremadamente condensado y aquí lo desmenuzamos. Pero está todo allá, o está casi todo allá, salvo algunos ejemplos que yo busco para tratar de hacerlo más pedagógico. ¿Dudas, comentarios? Esto hay que sentarse y leerlo despacito porque es denso. Bueno, como todo el resto del curso, es denso, pero creo que está suficientemente desmenuzado para que se entienda. Entonces, lo que traté de hacer acá es mostrar, dar la definición, decir para qué sirve cada condición y mostrar concretamente cómo eso funciona en el caso más sencillo, que es el espacio-tiempo de Minkowski. Y luego lo vamos a aplicar a un caso no trivial, que es el caso Schwarzschild, que nos da un ejemplo concreto de un caso, digamos, más interesante. ¿Ok? Ok. ¿Algún otro comentario, dudas? No, la tarea es, o sea, está en esta diapositiva y es la que vamos a tener al rato, ¿verdad? Esa tarea es la que para la semana que viene, correcto. Muy bien. Entonces nos vemos la semana que viene. Ok. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Chao.